del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Buenas noches a todos. Darle las gracias por la asistencia a esta segunda conferencia que se ha organizado con motivo del 75 aniversario fundacional. Damos la bienvenida a don Rafael Sánchez Saúl, conferenciante de esta noche, que por primera vez viene a nuestra parroquia y bueno, en su casa. Y le dejo con un miembro de la Junta de Gobierno, Diego Ortiz Quintero, que va a ser el que va a presentar a don Rafael. Buenas noches, Reverendo Padre Rafael, don Rafael Sánchez Saúl, conferenciante de esta noche, señoras y señores. En la sección de esta noche, como hemos dicho, contamos con la presencia de don Rafael Sánchez Saúl. Hablar del señor Sánchez Saúl es hablar de conocimiento y dedicación. ¿Está presente Dios en la historia? Este es el título de una ponencia que nuestro invitado ofreció recientemente en el curso Ciencia y Creencia, organizado por la Pastoral Universitaria de la UCA. Y con esta frase interrogativa podríamos resumir la amplitud de nuestro protagonista: historia y Dios. Para los que somos licenciados en historia, esto es un referente en época medieval de España, y concretamente en la andaluza, gracias a sus numerosas aportaciones e investigaciones. No obstante, es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, teniendo en su haber numerosas publicaciones y más de 100 colaboraciones, entre las que destacan trabajos como la nobleza andaluza en la Edad Media y la conquista del Atlántico, navegación, colonizaciones y comercio en los siglos VI al XV. Además, Sánchez Saúl es académico de las Reales Academias de la Historia, de la Madrilense de Genealogía y Heráldica, de la de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera y de la Sevillana de las Buenas Letras. Y en los últimos años ha ostentado los cargos de decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz y presidente del Aula de Ciencia y Sociedad de la misma, rector de la Universidad San Pablo CEU y hasta el pasado año director académico de la Universidad Tomás Moro de Madrid. Por otro lado, es miembro de la Comisión de Patrimonio y del Consejo Diocesano de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, además de miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. Actualmente podemos disfrutar de su palabra escrita cada jueves en Diario de Cádiz y en todas las ediciones del Grupo Yolí, a través de su columna En Vivo. Y ahora disfrutaremos de la ponencia que nos trae para acercarnos a un instrumento fundamental para la formación del cristiano, el catecismo. Sin más, y agradeciendo a don Rafael que haya aceptado esta invitación, les dejo con él para disfrutar de su disertación. Muchas gracias. Buenas tardes, ya casi buenas noches, ¿no? La hora en que comenzamos. Naturalmente, yo quiero agradecerles, siempre se empieza agradeciendo al presentador, a las autoridades que nos han invitado, al conferenciante, etc. Pero yo quisiera empezar dándole las gracias a ustedes por estar aquí esta noche, a compartir este rato, que yo creo que más que una conferencia, que por lo menos me lo plantea así, pues es una ocasión también de encuentro, de una ocasión pues, de formación cristiana, donde tenemos que formarnos en el seno de la parroquia,
Y yo, francamente, vengo a este encuentro, pues a un encuentro con hermanos en la fe, a compartir algunas cosas, pues que gracias a la invitación de la hermandad, que agradezco profundamente, pues yo he podido penetrar un poquito más en ello, pues naturalmente porque he tenido que prepararme algunas cosas para poder decirles a ustedes algo esta noche. Yo quiero agradecer a nuestro hermano mayor esa invitación, al párroco, a Rafael y a Diego Ortiz, que he descubierto que fue alumno de la facultad. Por desgracia no estuvo entre mis alumnos, porque me hubiese encantado tener alumnos así. No hay muchos alumnos así en mi facultad, yo por lo menos me tropiezo con pocos, por desgracia, y francamente pues, me hubiese encantado haberlo tenido en aquellos años entre mis alumnos. Así que es una buena ocasión esta, ¿verdad?, para iniciar pues, esta relación que yo espero que también se pueda continuar, ¿no?, también de esa vocación de docente y de historiador que me has estado contando, que tiene tan profunda, ¿no? Bueno, pues yo venía a hablar, y ese era el título de la conferencia, es un formidable instrumento de formación, el catecismo de la Iglesia Católica. Este es el título que a mí se me ocurrió cuando recibí la invitación. Bueno, sería conveniente que hablase sobre el catecismo. Yo, pues, como yo cuando lo había leído hace ya unos años me quedé pues verdaderamente sorprendido, no es la palabra, impresionado por lo que ahí se aprende, por la cantidad de sabiduría extraordinaria que hay en estas páginas, pues pensé, bueno, pues lo puedo titular así. Pero después, conforme en esta semana pues, iba preparando, pues así a ratitos, ¿no?, la charla, pues me iba dando cuenta que además de ser un formidable instrumento de formación y de ser algo pues, muy necesario, que cada vez que tengamos una duda doctrinal, nosotros, otras personas de nuestro entorno, pues podamos acudir, porque vamos a encontrar una referencia inmediata, una respuesta segura a la duda que podamos tener o que se nos haya planteado. Pero es que además de eso, me di cuenta de una cosa que voy a ir poniendo de relieve a lo largo de mi charla, y es cómo se inserta el catecismo de la Iglesia Católica en el pensamiento de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, en aquellos años 80, que es los años en los que fundamentalmente, digamos, cuaja la idea y después, más ya de la idea, probablemente la formulación del catecismo, pues cómo se inserta eso en su proyecto apostólico, en su proyecto pastoral y esencialmente en una cuestión que es la nueva evangelización. O sea, en ese magnífico y extraordinaria idea que él lanza, cómo es necesario en Europa y en los países de vieja cristiandad iniciar un nuevo proceso de evangelización en el que todos, cualquiera que sea nuestra posición en la vida, estamos obligados como cristianos a involucrarnos, y cómo el catecismo se inserta en eso, y eso también pues lo vamos a ver. Bueno, el pasado año, lo sabemos todos, además ha habido una conferencia de mi querido amigo y compañero Manuel Bustos hace unos días, ¿no?, en esta misma sala, pues sobre el concilio. Pues el año pasado se celebró el 50 aniversario del Concilio Vaticano. Entre las muchas riquezas del concilio, una de las más importantes, en las que yo ahora quiero incidir, es en cómo favoreció la acción de los laicos en la Iglesia, tanto a través de la acción personal de cada uno de nosotros, individualmente, como a través de todo ese conjunto de movimientos, de realidades eclesiales que han tenido, y lo sabemos, tan gran desarrollo y que han dado pues, ese impulso espectacular a la Iglesia en muchos ámbitos distintos en las últimas décadas. Esta presencia que hoy nos puede ya, como es una realidad pues totalmente asentada en la Iglesia, esta presencia de los laicos en la Iglesia y su acción propiamente evangelizadora, es algo que Juan Pablo II deseó vivamente y promovió con todas sus fuerzas, y la vinculó a esa idea, o sea, esa presencia de los laicos debemos estar directamente unida a lo que conocemos como nueva evangelización. Él quería contar esencialmente con los laicos, involucrarlos en la nueva evangelización.
Esto es algo, por lo tanto, que lo tenemos que tener como primera idea ahí presente. La historia del actual catecismo de la Iglesia Católica comienza en 1985. Y ahora vamos a ver el vínculo con el Concilio Vaticano II, qué directo es. Ese año, en el año 85, se celebran una serie de actividades con motivo del 20º aniversario de la clausura del concilio. Y Juan Pablo II convoca una sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos. En esa sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que tenía como motivo agradecer a Dios y celebrar los enormes frutos espirituales del concilio, en las conclusiones de ese sínodo, el sínodo pide al Papa que se organizara la redacción de un catecismo de toda la doctrina católica, para que fuese punto de partida de todos los catecismos de las iglesias locales y en el que se expusiera, todo esto lo dice así, ahora voy a leer el texto, y se expusiera con rigor todos los aspectos de la doctrina, en el que se expresaran claramente los principios de la moral y de la liturgia, y que además, los obispos cuando se ponen a pedir, piden, eso lo sabemos todos, ¿no? que fuese además ameno en su lenguaje y adaptado a los tiempos modernos. Esto es lo que los obispos le piden al Papa contar con este instrumento. Las palabras concretas de ese resumen del sínodo dice lo siguiente: de modo muy común, los obispos, de modo muy común, se desea que se escriba un catecismo compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre fe como sobre moral, que sea como el punto de referencia para los catecismos y compendios que se redacten en las diversas regiones. La presentación de la doctrina debe ser tal que sea bíblica y litúrgica, que ofrezca la doctrina sana y sea, a la vez, acomodada a la vida actual de los cristianos. Así que este catecismo se escribe y se comienza a preparar ahora a consecuencia de una petición de los pastores, de los obispos, que naturalmente veían la necesidad de 20 años después del concilio. También sabemos que a lo largo de esos años se habían podido producir pues también en algunos grupos y personas ciertas desviaciones y tal, pues algo que reflejase claramente la doctrina de la Iglesia. Bueno, ¿y qué es un catecismo? Vamos a preguntar, porque todos asociamos el catecismo pues, con una especie de librito, una especie de cartilla en la que están pues, los fundamentos más elementales de la fe. Pero un catecismo, su definición, es algo más que eso. Catecismo es una palabra griega que significa aproximadamente algo así como lo que sirve para doctrinar, lo que es para doctrinar. Así que el adoctrinamiento es la función principal de todo catecismo. Un catecismo es el texto en el que se presenta de manera orgánica y sintética, tiene que reunir las dos cosas, los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina, tanto sobre la fe como sobre la moral. Juan Pablo II, en la introducción que hace al catecismo, que es una constitución apostólica, se llama Fidei Depositum, en muy pocas palabras lo define muy bien. Dice así: un catecismo debe presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres, de los santos y santas de la Iglesia, para que se conozcan mejor los misterios cristianos y se reavive la fe del pueblo de Dios. Debe recoger aquellas explicaciones de la doctrina que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Es preciso también que ayude a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y los problemas que en el pasado aún no se habían planteado. Este breve texto, que yo creo que recoge mucho de lo que fueron siempre, más que las preocupaciones, las constantes, me parece a mí, del pontificado de Juan Pablo II, que es la unión del magisterio, de la tradición, del cristianismo de siempre, pero con el impulso suyo, con su respuesta a los tiempos nuevos, ¿no? Y se ve muy bien el carácter
incluso aquello que todavía no se ha planteado, pues el catecismo tiene que intentar, el catecismo que él ya tenía en mente, pues tenía que acudir a todas estas cosas, ¿no? Bien, en 1985, por lo tanto, Juan Pablo II asume inmediatamente la recomendación de los obispos sobre la conveniencia de un catecismo actualizado. Y esa idea, como veremos, ¿no?, él la va a hacer conectar inmediatamente con la de la nueva evangelización. El catecismo que Juan Pablo II tiene en mente y le va a encargar, como veremos, nada menos que al luego Benedicto XVI, entonces cardenal Joseph Ratzinger, la presidencia del conjunto de autoridades, ¿no?, de la comisión que se encargó, ¿no?, de la realización del catecismo. Por lo tanto, difiere mucho, en realidad no tiene casi nada que ver con los viejos catecismos, que muchos de los que estamos aquí, por lo menos los que ya tenemos cierta edad, estudiamos y aprendimos en el colegio, pues prácticamente de memoria, de un conjunto de preguntas sencillas a las que se respondía, y tal, pues efectivamente de memoria, sin mucha reflexión, la mayor parte de las veces, pues bueno, que la verdad es que tenían pues un efecto en ese sentido, pues pedagógico, muy directo, y bueno, somos muchos todavía los que recordamos perfectamente muchas de las respuestas que entonces nos inculcaron sobre la fe, sobre la moral, sobre la Iglesia, etc. Pero ya veremos que este catecismo, no hay más que verlo, pues no tiene mucho que ver con esos viejos catecismos. Hay que pensar que los dos catecismos que en España han estado en circulación, pues como digo, pues hasta bien entrado hasta el siglo XX, el Astete y el Ripalda, ambos eran el padre Astete y el padre Ripalda, fueron jesuitas de la segunda mitad del siglo XVI, los escribieron en la segunda mitad del siglo XVI, y por lo tanto, lo que hacen es recoger fundamentalmente pues la doctrina producida en el Concilio de Trento, y eso es lo que generación tras generación pues hemos ido aprendiendo en España. En otros sitios hay otros catecismos, en España y en América, en la América española exactamente igual, pues durante todos esos siglos. Es evidente que a la altura ya de mediados del siglo XX, después del Concilio Vaticano II, pues, mucha de esa presentación de la doctrina no era la adecuada. Pero lo que es verdad también es que se había producido un vacío entre el viejo catecismo de Astete y de Ripalda de España, y hasta que no sale, ya veremos, en el año 92, comienza a divulgarse el catecismo de la Iglesia Católica, ha habido prácticamente una generación de españoles que no han tenido un instrumento, no hemos tenido un instrumento para la formación de las verdades fundamentales, quiero decir, asequible, un compendio en el que esté todo resumido. Pero como decía, ya vemos que para Juan Pablo II el catecismo no es, por lo tanto, un catecismo tipo Astete o tipo Ripalda, es una cosa de mucha más enjundia. Y él la vincula estrechamente con la nueva evangelización. Vamos a ver cómo se vincula este catecismo con la nueva evangelización en la acción de Juan Pablo II. En octubre de 1987, cuando ya habían comenzado los trabajos para la realización de este catecismo por parte de esa comisión presidida por luego Benedicto XVI, se reúne la séptima Asamblea General Ordinaria o Sínodo de los Obispos. ¿Con qué título? Pues nada más y nada menos que el siguiente: la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Nuevamente, vemos el foco puesto en la acción y en la misión y en la vocación de los laicos. Fruto de esa asamblea es la exhortación apostólica absolutamente fundamental llamada Christi Fideles Laici. Ahora hablaremos algo de ella enormemente importante. Esa exhortación, la Christi Fideles Laici, supone verdaderamente un antes y un después en la presencia de los laicos en las tareas de la Iglesia. En esa reflexión riquísima se marcan unas pautas que se han ido desarrollando en los últimos ya 25 años y que en buena medida pues son las que han marcado pues esta presencia cada vez mayor de los laicos en la vida de la Iglesia. Ahora, desde luego, no podemos detenernos en el riquísimo contenido de esa exhortación apostólica,
pero sí hay que tener en cuenta una cuestión que la vincula con el catecismo, y es lo que dice la Christi Fideles Laici acerca de la formación de los creyentes. Y dedica tres párrafos que yo voy a leer directamente porque yo no podría resumir esto mejor y tampoco voy a tardar demasiado en hacerlo. En el número 58 de esa exhortación se dice: la formación de los fieles laicos tiene como objetivo fundamental el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación. No es por lo tanto el saber mucho sobre cosas de la Iglesia, eso está muy bien, ni es un saber erudito, eso está muy bien, sino el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión. Esto, así dicho, nos interpela, nos tiene que interpelar a cada uno de nosotros. Nuestra vocación, nuestra misión y la disponibilidad que tenemos para entregarnos a esa misión y cumplir nuestra vocación. Lo esencial, por tanto, es que Dios me llama y me envía como obrero a su viña. Me llama y me envía a trabajar para el advenimiento de su reino en la historia. Esta vocación y misión personal define la dignidad y la responsabilidad de cada fiel laico y constituye el punto de apoyo de toda la obra formativa que uno puede hacer. En el punto siguiente, en el 59, ya se avanza algo más en cómo esto se puede hacer. En el descubrir y vivir la propia vocación y misión, que es la clave, lo que justifica de hecho que cada uno de nosotros estemos ahora mismo aquí, los fieles laicos han de ser formados para vivir aquella unidad, y esa palabra unidad se subraya, con la que está marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que los fieles laicos tenemos que formarnos para vivir en unidad con la Iglesia. No vale en este pensamiento de la Christi Fideles Laici, o no es lo fundamental, un saber despegado del sentimiento de unidad con la Iglesia y en cosas que verdaderamente, digamos, en este momento no constituyan el corazón, aquello para lo que la Iglesia nos quiere en este momento. Todo esto tiene que ver, evidentemente, lo vamos a ver, con la nueva evangelización. En la existencia de cada uno no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte la denominada vida espiritual y por otra la llamada vida secular, es decir, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político, de la cultura, etc. En el cristiano eso tiene que estar absoluta y totalmente unido. Eso es lo que la formación en la unidad y en la unidad con la Iglesia nos permite. Y sigue el punto último que voy a citar. Dentro de esta síntesis de vida se sitúan los múltiples y coordinados aspectos de la formación integral de los fieles laicos. Y dice, sin duda la formación espiritual ha de ocupar un puesto privilegiado en la vida de cada uno, pero al mismo tiempo se revela hoy cada vez más urgente la formación doctrinal de los fieles laicos. Lo dice así, la Christi Fideles Laici. Es importantísima, que duda cabe, la formación espiritual de cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, repito, se revela hoy cada vez más urgente, y si esto era urgente en el año 87, pues imaginemos cómo es hoy a la altura del 2014, cómo están las cosas, la formación doctrinal de los fieles laicos. ¿Por qué? Porque el cristiano así podrá dar razón de la esperanza que hay en ellos, es decir, para ser apóstoles, para poder evangelizar frente al mundo y sus graves y complejos problemas. Se hacen así absolutamente necesarias, sigue diciendo la exhortación, una sistemática acción de catequesis. Tenemos que estar formándonos siempre, que se graduará según las edades y las diversas situaciones de la vida. O sea que esto nos va marcando pues, cuál es el proceso de formación, para qué tenemos que formarnos, ¿no? Que no es solamente por una cuestión interior, pues, incluso espiritual, para mejorar, ayudarnos en nuestra fe, sino porque el cristiano hoy tiene
la obligación de dar razón de la esperanza. ¿A quiénes? Pues a quienes carecen de esa esperanza. No hay más que, bueno, todos somos gente que estamos en la sociedad y estamos en el mundo. ¿No? ¿Cómo está el mundo y cómo están esas criaturas profundamente desgraciadas, sin fe, sin esperanza, bien amargadas, en situaciones a veces absolutamente lastimosas? Tenemos obligación de ir a ellos por caridad, evidentemente, no por otra cosa, no porque digamos que somos ni mejores, pero es por caridad, un impulso de caridad. Y ese impulso de caridad se puede poner en contra nuestra y dar frutos amargos si lo hacemos sin formación suficiente. Entonces diremos no lo que tenemos que decir, sino lo primero que se nos ocurra. Ya hemos metido la pata como tantas veces sucede. Termina la exhortación diciendo, esto que voy a citar, en concreto es absolutamente indispensable un conocimiento más exacto de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es ese conjunto de enseñanzas que fundamentalmente desde los años finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, lo que hay del siglo XXI, pues ha ido formando sobre todo los papas, ¿no? Pues en relación con los problemas del mundo, que son en los que, digamos, pues, la gente de ahí fuera, o para decirlo así, pues es donde nos cogen y donde nos están esperando. Y si no estamos preparados, pues no podemos de ninguna manera responder a lo que nos piden ellos a nosotros. Bien, esto está sucediendo en el año 87. En el año 87 hay esta preocupación intensa de los obispos de Juan Pablo II por involucrar a los cristianos laicos en la acción apostólica. Desde el año 86, desde el año antes, el Papa había reunido una comisión de 12 obispos, como he dicho antes, liderada por el cardenal Joseph Ratzinger, para preparar el proyecto del catecismo. ¿Y cómo se hace? Pues se hace abriendo una consulta a toda la Iglesia universal a través de todos los obispos, de los institutos de teología y de los institutos de catequesis. Y durante 6 años, desde el año 86 hasta el 92, se estuvieron revisando las aportaciones de la Iglesia mundial al mismo tiempo que comenzaban los trabajos de redacción. Se realizaron 9 versiones del texto. O sea, esto no es una cosa improvisada, 9 versiones del texto. Por ello, Juan Pablo II, cuando hizo la presentación en el año 92 del catecismo, declaró que se puede decir que el catecismo es fruto de la colaboración de todo el episcopado, de toda la Iglesia. Bien, en octubre del 92, pasados esos 6 años, se publicó en francés el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el año 93, inmediatamente después, como consecuencia, digamos, del impacto que suscita la aparición del Catecismo, se crea una nueva comisión, liderada nuevamente por Joseph Ratzinger, en el que se acogen, esa comisión reúnen todas las modificaciones recibidas de todo el mundo a esa primera versión. Y entonces redactan, entre el año 93 y el 97, redactan una versión en latín, que es ya la versión oficial, definitiva, que es la que se publica en ese momento y que es el fruto del trabajo de más de 10 años, no solamente de Joseph Ratzinger y de todas estas personas que le ayudaron, sino de todo este otro conjunto de personas, fundamentalmente obispos y teólogos, que en todo el mundo pues, estuvieron mandando pues, indicaciones, haciendo sugerencias en relación con el catecismo. Así que a partir del 15 de agosto de 1997, el catecismo tiene ya, digamos, su versión definitiva. La del 92 es una especie de versión inicial francesa y ya es cuando se convierte en la versión definitiva, que se traduce al latín. Y después del latín, pues se puede decir que a todas las lenguas del mundo. Bueno, el catecismo se ha estructurado, y hay que hablar brevísimamente de eso, porque es importante, de la manera en que siempre se han estructurado los catecismos católicos, que son en 4 partes: teología dogmática, teología litúrgica, teología moral y teología mística. Ahora no voy a entrar a desgranar cada una de esas partes, tenemos toda la noche hablando de eso. Eso yo se lo dejo a ustedes porque estoy seguro que después de aquí se van a ir todos al catecismo. El que no lo tenga se lo va a comprar inmediatamente, se va a poner a leerlo, porque de verdad no va, vamos, a
ni un segundo, quiero decir, de su tiempo en lo que dedica al catecismo, pero verdaderamente es una joya. En español, en la versión española, la primera parte, la de teología dogmática, se llama la profesión de la fe. Y va explicando la profesión de la fe tomando como eje el credo, lo va explicando el credo. La segunda, la que se refiere a teología litúrgica, se llama la celebración del misterio cristiano y se basa en los sacramentos, en los 7 sacramentos, como pilar de la explicación. Así que lo que va es explicando cada uno de los sacramentos de una manera absolutamente magistral. La tercera, teología moral, lo titula La vida en Cristo y aborda el estudio de la moral presentándolo fundamentalmente a través de los 10 mandamientos para mostrar cómo actuar de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, actuar en la vida práctica, en la moral cotidiana. La última parte, la que se refiere a teología mística, se llama la oración cristiana y lo que nos expone ahí es cómo un cristiano puede y debe orar para encontrar la fuerza y el camino que Dios le quiere mostrar. Así que esas son las 4 partes que se refieren a esas 4 grandes disciplinas teológicas, pero que después en el catecismo, en la versión española, tienen esos títulos que indican el procedimiento a través del cual nos va introduciendo en esos elementos. Bien, esta estructura, la estructura del catecismo, lo que nos revela es la gran potencia como instrumento de formación. Porque en esta breve exposición que yo he hecho, lo que nos damos cuenta es que prácticamente habla de todo lo que un cristiano tiene que conocer para conocer a fondo su fe, la moral que debe inspirar su acción e incluso cómo relacionarse con el Señor a través de la oración, a través de los sacramentos, etc. No hay cuestión, pueden estar seguros de ello, no hay cuestión de alguna importancia que ustedes puedan imaginar que no esté reflejada en el catecismo y no esté orientada en el catecismo. No solo de la vida de la Iglesia, sino de la vida corriente de las personas, de los problemas que continuamente nos encontramos. Además, cada parte del catecismo está dividida en capítulos, en artículos, eso hace que se pueda leer con mucha más agilidad y además de eso, también se puede uno referir a determinado artículo, a determinado capítulo y se puede consultar con mucha más facilidad. Y además cada artículo tiene al final un resumen que contiene lo principal de la doctrina de ese artículo. Y hay una cosa magnífica, extraordinaria, por lo menos que a mí cuando lo fui leyendo poquito a poco, me hice el propósito de leerlo y hace ya unos años, y entonces lo que era cada noche, me leyó una paginita. Entonces, y a mí lo que me encantó, una cosa que me encantó, es la continua referencia y exposición que hace de textos, no solamente del Evangelio, de las Escrituras, sino también de los padres de la Iglesia, de la tradición, que es una cosa preciosa, aparte de que son textos extraordinarios, muy bien elegidos, pero que además nos marcan y nos muestran cómo nuestra fe se arraiga en algo que no es el invento de unos señores, como muchas veces cuando lo que diga el cura o lo que diga el papa. No, mire usted, estamos hablando de una tradición de miles de años que ha hecho que muchísimas personas construyan su vida sobre firmes cimientos, ¿no? Hoy que la gente anda por ahí un poco a lo que cada día se le ocurre, ¿no? Así que esto es una cosa que a mí por lo menos me gustó muchísimo. Yo reconozco ahí también, como mi vena de historiador, cualquier cosa que me remonte al pasado, me parece ya, me gusta más, ¿no? Pero es que realmente es extraordinario el conjunto de textos que incorpora. Y luego tiene una cosa muy útil. Al final lo que tiene es unos índices maravillosamente hechos. Eso, el que haya tenido que manejar, pues si no, una obra como esta, que puede andar por las 800 páginas, si quiere encontrar algo, pues lo puede encontrar, puede tenerlo difícil. Pero tiene unos índices analíticos que quiera encontrar lo que quiera encontrar, lo encuentra. Facilísimamente además de manejar y puede ir perfectamente. Por lo tanto, es una obra extraordinariamente bien hecha. Aquí ya no hablo yo como cristiano ni como nada. Yo estoy hablando como un señor que, por suerte, por desgracia, he tenido que enfrentarme muchas veces a textos, a libros, a diccionarios, a enciclopedias, a todo tipo de obras de ese género. Y hay pocas de verdad tan bien hechas como este catecismo. Así que yo no puedo sino recomendar continuamente, siempre que haya una duda, su uso. Desde luego hay que tenerlo a mano en casa.
para resolver cuestiones morales o de doctrina que continuamente nos salen al paso, nos presentan nuestros hijos, otros familiares, amigos y tal. Yo antes, viniendo para acá, decía a nuestro hermano mayor, le planteaba una duda que hace poco un amigo me planteaba en relación con el bautizo de un niño, porque los padres no lo quieren bautizar, el abuelo que está profundamente disgustado con eso, y se le ha ocurrido, lo bautizo yo cuando nadie se entere. Y me lo dijo a mí, ¿no? Y dice, mira, yo creo que eso no se puede hacer así como tú te crees, tú puedes llegar a coger y bautizar al niño. No, pues yo he leído, yo en no sé dónde, a mí me han dicho, no, espérate que dice el catecismo de esto. Le llevé el catecismo, ¿no? Pero, evidentemente tú no puedes hacer esto. Es decir, esto hay que tener el consentimiento de los padres, hay que hacer estas cosas, esto y tal. Tú lo que tienes que hacer ahora, te dije yo, ¿no? Si me ocurrió, tú tienes que hacer es rezar mucho, por tus hijos, ¿no? Y eso, porque el niño algún día, pues ya te puede tener la formación que la criatura tiene que tener, pero tú lo que no puedes es coger y ir bautizando por ahí a niños ajenos, por lo que sea tu nieto o nuestro hijo, ¿no? Así que, bueno, quiero decir esto, pero como esto mil cosas que pueden suceder en la vida de cualquiera, continuamente hoy, ¿no? El catecismo es un instrumento extraordinario y, por supuesto, cosas de mucha más enjundia y de mucha más importancia, estas cosas así, casi chuscas, ¿no? Sino de mucha más importancia, con problemas o teológicos o de moral, etc. Bien, además del catecismo, que es esta obra, pues, de 800 y pico páginas y tal, existe el llamado compendio o resumen del catecismo de la Iglesia Católica, que es una síntesis de este catecismo. Ese fue presentado ya por Benedicto XVI el 28 de junio del año 2005. Benedicto XVI, en el discurso de presentación, decía que ya desde el año 92 se hacía sentir la necesidad de un catecismo más sintético y breve, pero que siguiese siendo claro y accesible a todos, y por lo tanto, además, pues a partir de eso del año 2003, pues hubo también una comisión de teólogos y de obispos que se dedicaron a la preparación de ese compendio del catecismo. Menciono esto porque puede haber personas que, por los motivos que sean, pues, piensen que esto, pues, este ladrillo, pues, es una cosa excesiva para ellos. Pero mira, es que hay otra cosa, es el resumen. El que crea que esto es demasiado, pues tiene todavía también la posibilidad de ese compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que está exactamente igual, dividido en 4 partes, que sigue la misma estructura del catecismo, en el que las bases de la fe se exponen, recuperando la vieja forma de los catecismos tradicionales, y esto es interesante, en forma de preguntas y respuestas. En el compendio lo vamos a encontrar, pues, esa vieja fórmula de la pregunta, la que sigue la respuesta con la sana doctrina. ¿Esto por qué se hace así? Benedicto XVI, ustedes saben que además de todo eso es un sabio, pero vamos, Benedicto es sabio, y estoy convencido que hubiese sido estos personajes que se hubiesen nacido hace 1000 años y tal, porque hubieran tenido más de por sabio casi por mago, porque era de estos sabios que había en tiempos remotísimos en los que cada palabra sanaba y curaba a la gente. Yo estoy convencido que cuando hoy nos hablan, pues, de esos santos de los primeros tiempos de la Edad Media, los que les dan un tratamiento casi de magos, pues es por eso, no es porque fuesen magos, evidentemente, su magia no era otra más que el Evangelio y la presencia de Cristo, pero lo que ocurre es que tenían la sabiduría que sanaba a la gente. Entonces, esto es magia, ¿no? Esto es magia. Pues Benedicto XVI ha sido un sabio de eso, a mí no me cabe la duda. Entonces, él lo que dice es que hay que, eso fue idea suya, que hay que volver a plantear también el catecismo, este compendio, en forma de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Dice, para volver a proponer un diálogo ideal entre el maestro y el discípulo. El maestro pregunta, en este caso es el discípulo el que pregunta al maestro, el maestro responde con la sana doctrina. Entonces, él recupera eso porque cree que la fe entra fundamentalmente, como sabemos bien, por el oído, es muchas veces producto de un diálogo entre maestro y discípulo. Bien, ya para ir concluyendo, porque no querría, dada la hora, no querría extenderme más, voy a mencionar unos cuantos hitos, unas fechas y unos acontecimientos, para que vean cómo se ordenaban
en la mente y en la acción de Juan Pablo II esta necesidad de impulsar la presencia de los laicos en la vida de la Iglesia, ¿no?, con el catecismo y con otras cosas. Antes he dicho que en 1985 es el sínodo sobre el 20º aniversario del Vaticano II y la sugerencia de redacción de un catecismo. En el 86 se inician las labores de redacción del catecismo y en el 86 comienzan las Jornadas Mundiales de la Juventud, que es un hito absolutamente fundamental para entender también la vida de la Iglesia en los últimos 25 años y en la renovación de la vida de la Iglesia. En el año 87 es cuando se produce el Sínodo de los Obispos sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Esa exhortación, Christi Fideles Laici, de la que he hablado, que digamos da carta de naturaleza a la presencia de los laicos y a la acción de los laicos en la Iglesia. Y en el 92, presentación del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo veo un hilo de oro que va uniendo cada uno de esos hitos. 20º aniversario del Vaticano II, por lo tanto, examen que se hace de la situación de la Iglesia en ese momento a los 20 años del Concilio, sugerencia como remedio a muchas cosas que se empezaban a ver, que no todas se habían aplicado bien, del Concilio, de la redacción del Catecismo, que lo podamos tener todo en la sana doctrina al alcance de la mano. En el 86, el lanzamiento de las Jornadas Mundiales de la Juventud. En el 87, la Christi Fideles Laici. Muy pocos años después, en cuanto terminaron las fases de redacción, de elaboración, el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues son elementos, a mi juicio, nos muestran eso. Tenemos un poderosísimo instrumento de formación, indudablemente, para aplicarlo a nosotros mismos, para buscar cómo aplicar nuestra vocación en la tarea apostólica, y a partir de eso, pues digamos, San Juan Pablo II despliega pues, su inmensa capacidad de innovación, de sabiduría, de conocimiento del mundo, y lanza la Jornada Mundial de la Juventud, nos mete a todos los laicos, pues, se hace falta en las tareas apostólicas, y es también el momento del gran reverdecimiento de todas estas realidades eclesiales extraordinarias que tanto han beneficiado a la Iglesia. A mí me gustaría que nos fuésemos, si es posible, con esa idea de cómo el pensamiento de Juan Pablo II y en la vida de la Iglesia se imbrican todas estas cosas, ¿no?, para justificar también el por qué pues nosotros estamos aquí esta noche, ya a las 10 menos 10 de la noche, cogiendo a hablar de estas cuestiones. Bueno, y nada más, y ahora, por supuesto, si hay cualquier pregunta o cualquier comentario o cosa que se quiera hacer, pues encantado de la medida de mis posibilidades, pues atender esas intervenciones. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Rafael, hay un aspecto del catecismo, por lo menos que yo desde que lo leí me entusiasmó, y es ver la armonía y la presentación de la belleza de la fe, como lo presenta con una armonía interna que es impresionante, ¿no? Porque uno de los peligros que fácilmente se puede tener en la formación cristiana es tener los conocimientos como compartimentos estancos en nuestra vida. Y entonces saber, pero por separadas las cosas, ¿no? Pero el catecismo, en su estructura, en su presentación de la fe, ¿no? Presenta una armonía, una estructura, una unidad interna que te hace como tener equipado bien, ¿no?, la percha fundamental del cristiano, con esos cuatro pilares fundamentales, sobre los cuales, si uno los tiene bien claros y demás, como se suele decir, le puedes colgar cualquier cosa. Pero sobre todo la armonía interna y la unidad, para no correr el peligro de tener conocimiento pero cosas sueltas, ¿no? Eso está muy bien traída esa observación, porque claro, el catecismo es así, entiendo yo, no solamente porque está muy bien hecho, sino porque nuestra fe es así. Es decir,
hoy no se puede decir que hay fe mejores que otras, o parece todo a ley y todo eso tal. Pues no, mire usted, yo no creo eso. Es decir, nuestra fe católica, aparte de ser la verdadera, es que es bellísima y es que tiene esa armonía y tiene, digamos, esa arquitectura. Y es que verdaderamente en el momento en que uno se pone a pensar y reflexionar, se da cuenta que no hay nada que sea por capricho, sino cómo se van sosteniendo unas cosas con otras, ¿no? Muchas veces, precisamente, creo que el problema que encuentran muchas personas para aceptar pues, cosas que dice la Iglesia es que no tienen la capacidad pues, para ver, digamos, esa armonía de la estructura y que las cosas no son, parece que como si la Iglesia quisiese fastidiar a alguien. Bueno, precisamente se le ha ocurrido esto pues, para fastidiar a no sé quién en función de tal cosa. No, esto responde a razones muy profundas, que no es porque digan tal, sino que están perfectamente trabadas en una concepción del hombre que es la que nos garantiza no solamente ya la salvación, que por supuesto es lo más importante, aunque tampoco y la gente parece que eso le dé tanta importancia, pero como todo el mundo se cree que todo el mundo se va a salvar así porque sí, ¿no? O sea, no ni siquiera por la bondad de Dios, sino por la cara, ¿no? Pues aparte de eso, como digo, es que si uno vive esa fe, como he dicho antes, con esos cimientos, que no es feliz en la tierra. Es que eso la gente... Entonces, mire usted, a partir de esa concepción del hombre, a partir de la verdad de nuestra fe, usted puede ser feliz en la tierra y además ganarse el cielo. Pero si usted empieza, como bien ha dicho don Rafael, pues a sacar cada cosa de sitios y tal, pues eso es una amalgama de cosas inconexas que además, pues lo único que nos lleva es a la confusión y al final a rechazar absolutamente todo. Porque la fe tiene esa cuestión, que no es el supermercado donde uno va echando en la cesta lo que uno quiere, sino que precisamente porque tiene esa estructura interna tan maravillosa, pues la tenemos que aceptar entera. Cuando uno lee el credo, cuando recita el credo, pues no porque se para a mitad y dice, esto yo ya no, es que lo voy eligiendo, ¿no? Tú lees el credo, ¿no? Esta es nuestra fe, efectivamente, y es su conjunto. Entonces, eso efectivamente el catecismo lo pone muy de relieve, ¿no? Cómo se van trabando, y cuando está hablando sobre todo, porque casi todo siempre las cosas que a la gente le echa para atrás no es tanto cuestiones dogmáticas como cuestiones de moral, que siempre ha sido así en Occidente, ¿no? Es decir, en los países orientales, en la Iglesia oriental, siempre los temas dogmáticos parece que tenían más prevalencia, pero aquí desde los primeros tiempos del cristianismo siempre eran las cosas más de la moral las que, digamos, planteaban más problemas, pero hoy, pues casi todo son cosas relativas a la moral. Y sin embargo, posiblemente son las cosas que a la luz del catecismo y a la luz de la fe, a la luz de la doctrina, pues son las más sencillas, ¿no? Son las más sencillas de responder. Otra cosa es que las queramos aceptar, que eso es otra cuestión, ¿no? Hay un proceso de conversión, pero desde luego clarísimas están clarísimas. Hay poco que inventar y cuanto menos se invente desde mi punto de vista, mejor. Así que... Como está al servicio de la nueva evangelización, uno de los aspectos que nos encontramos todos los días a la hora de evangelizar es un aspecto muy concreto que hace ver la falta de unidad en la persona que se dice, entre comillas, tener fe, y es esto que escuchamos tantas veces de muchas maneras, ¿no? Bueno, para creer no hace falta ir a la iglesia, por ejemplo, es decir, es disociar lo que es el conocimiento y la experiencia del encuentro con Jesucristo con la dimensión comunitaria esencial que tiene la fe. Que yo no puedo prescindir del cuerpo en el que he nacido y he sido formado. Yo no soy una isla como creyente. Yo formo parte de una comunión, de un cuerpo, de una familia. Y tranquilamente pues estamos escuchando continuamente en la evangelización, pues eso, ¿no? Para creer no hace falta ir a misa como distorsionar o disociar esa comunión entre Cristo y la Iglesia, la fe y la celebración de la fe, por ejemplo. No digamos nada si damos el paso a la vivencia de esa fe. Realmente bien preparada, doctor, catedrático, con un historial de currículum, y entonces a mí eso me llena porque muchas veces la fe, la gente dice, esas cosas locuras, y de la gente ignorante,
de que los curas quieren manipular, o de que ustedes, como no estáis bien preparados, se lo creen todo. Entonces yo cuando veo a una persona como usted, que está bien preparado y veo la fe que tiene, pues eso por lo menos a mí me consuela de que no es cosa de nada de casa, que nos dejamos manipular ni nada de esto, sino de que hay algo de verdad. Pues si supiera usted lo importante que son las amas de casa para la transmisión de la fe, mucho más que los catedráticos y mucho más que esto, ¿no? Y en la familia y en los entornos en los que ustedes se mueven, que muchas veces pues, va uno y ni le escuchan porque, bueno, este que va a decir, este no se ve. Y sin embargo, pues muchas veces pues, son personas, cada uno tiene que moverse en el terreno de donde Dios le ha puesto y le ha puesto por algo. Pero puesto que usted dice eso, yo le voy a decir, yo no sé qué piense usted que soy una excepción en la iglesia, que soy, pues eso, por ejemplo, dice, no, si este es el tonto de la familia, pues yo podría decir eso, pero mire usted, si algo bueno tiene la iglesia es que está llena de gente que sabe absolutamente de todo, que conoce de todo, de tal, y cuando uno conoce la riqueza extraordinaria de la iglesia y de los cristianos en todas partes, donde uno vaya, pues se queda verdaderamente asombrado, ¿no? Eso no es un mérito de nadie, eso es verdad. El Señor porque quiere y lo hace así, y además Él disfruta y goza con su iglesia, pues viéndola pues llena de todos los dones y de todas las cosas y tal, ese es el Espíritu Santo y se acabó. Entonces, vamos, yo le agradezco mucho lo que usted me ha dicho, pero le podría decir que en cuantísimas ocasiones, muchas, pues yo voy a los sitios pues, a oír a otras personas y tal, y quedo absolutamente asombrado, yo diría que hasta confundido, ¿no? Después de creer que sabe algo, de que verdaderamente de lo que sabe la gente, y además yo estoy absolutamente seguro que aquí, pues cada uno de los que está, estas cosas, da una charla y tal, y nos estamos con la boca abierta, porque realmente hay muchísima vida, que es de lo que hay que transmitir, y muchísima riqueza, en cuanto la gente de verdad se cree las cosas y las vive con intensidad y con la vida del Señor. O sea, que eso, vamos, por supuesto, yo le agradezco muchísimo lo que usted me ha dicho, pero que sepa usted que así, no sé usted que soy yo solo. De hecho, los sacerdotes están bien preparados, son muy bastante conocimiento, pero la gente así más de a pie, que no estamos vinculados a la iglesia, no creen que es cosa de los curas. Y no, luego vemos que hay gente que se prepara también y que también está dentro de la iglesia. Que hay muchísima gente preparadísima y de todo. Y además lo que pasa es que los cristianos, por lo menos hasta ahora, pues hemos tenido también un poco eso de que lo que hace la mano derecha no se entiende la mano izquierda, ¿no? Y hasta pues muchas veces no nos queremos manifestar por pudor en unas ocasiones, por prudencia, por otras cosas, por sentimientos como tales cristianos en nuestros ambientes. La cantidad, no digo ya de catedráticos y tal, de médicos, de abogados, de estos, de científicos importantísimos y tal, que son cristianos, tal, gente de fe. Muchas veces pues, se produce esa disociación que también significa entre la vida profesional y estas cosas y la vida espiritual, que no debiera producirse, ¿no? Pero muchísima gente. Yo estoy absolutamente convencido que si los cristianos no lo creyéramos, el mundo lo cambiáramos en un periquete. Porque estoy absolutamente convencido, pero lo que pasa es que, claro, nos gusta más, porque además, en fin, el Señor sabe por qué va a hacer las cosas a su manera, tan despacio, ¿no? Y tal, pero yo estoy absolutamente convencido que por falta de gente no es, ¿no? Y de gente preparada y preparadísima en todos los ambientes, donde uno vaya. Y que es un punto de referencia, como el título Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, es un punto de referencia y una invitación a la formación cristiana de todo bautizado. Por tanto, es un abrir boca porque todo cristiano tiene que tener como libro, junto a la Sagrada Escritura de cabecera o de punto de referencia en su crecimiento en la fe, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y además es una invitación a los laicos a tener una formación y una fe adulta, que es lo que se nos invita. Bien, pues damos las gracias a don Rafael por la conferencia que nos ha dado, que nos haya aceptado la invitación, y queremos hacer un recuerdo de su paso por la hermandad, por este 75 aniversario, haciendo la entrega del regalo institucional que hemos creado de este grabado, donde se recoge
historia un poco de Fundación de la Hermandad. Un trabajo precioso. Y también, pues, escribiendo, y muchas gracias a todos ustedes por la asistencia y bueno, emplazo a la última conferencia que será el día 23, el viernes 23, sobre la parroquia, la organizadora a cargo de vicario pastoral, Fernando Vamos. No, ya el vicario era, el vicario pastoral. Bueno, muchas gracias.